cambia todos los días. Bien, yo quiero empezar por mencionar dos cosas. La primera, el grupo parlamentario está muy extrañado del cambio de actitud en la Cámara de Diputados respecto al Sistema Nacional Anticorrupción. Había un consenso de que podíamos construir una gran reforma conjuntamente con el PRI, con el PRD y con el gobierno. Y esa gran reforma tendría que venir a atender los casos pues, más complejos, algunos que ustedes ya conocen y que obviamente pues, son del dominio público, el tema del tren, el tema de la residencia del presidente, por mencionar solo algunos. Pero realmente el 9% del Producto Interno Bruto del país es lo que nos cuesta la corrupción. Estamos hablando de que en las familias mexicanas, desde la que le dan un 20, 30 pesos a un tránsito, hasta la que paga por un trámite en una oficina, o hasta la que paga porque no la multen en el predial, cuando se suma toda esa cantidad, el cálculo más conservador es que se habla de 130 mil millones de pesos. Entonces una cantidad absolutamente exponencial, fuera de lugar. Y un mecanismo que habíamos platicado, desarrollado diputados y senadores de manera conjunta, era generar este Sistema Nacional Anticorrupción, que tenía 4 bases fundamentales. La primera, volver a retomar la Secretaría de la Función Pública, con nuevas facultades, pero esta Secretaría de la Función Pública no iba a ser nombrada exclusivamente por el Ejecutivo, sino iba a ser propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Senado. Primera falla de la contrapropuesta del PRI. Segundo, la Auditoría Superior de la Federación actualmente solo tiene facultades para auditar una vez que el gasto ya se ejerció. Es más, un año después que el gasto ya se ejerció. Entonces es obvio que si tú vas a auditar un año después, pues no puedes tener ninguna posibilidad de prever o de prevenir que se lleven a cabo actos de corrupción. Entonces, lo que se planteaba era tomar la Auditoría Superior, generarle una gran cantidad de facultades que pudiera auditar antes, durante y después de que se haya ejercido el gasto. ¿Cómo se audita antes? Cuando alguna entidad dice voy a hacer esta obra y cuesta tanto. La auditoría revisa y dice déjame ver si lo que me dices que va a costar el puente fulano cuesta lo que me dices, y lo revisa y se pueden dar cuenta antes si están inflando los precios, si está ahí una situación de beneficio para alguna empresa, si la licitación va encaminada a favorecer a alguien, la pueden revisar antes y detener que no se haga un acto de corrupción. La pueden revisar durante. Cuando es ante le dicen ex ante. Cuando es durante el gasto le llaman concomitante, es el término técnico. Pues ya se autorizó la obra, ya la ganó una empresa y la empieza a hacer. Y la auditoría puede estar revisando que se cumplan los plazos, que los materiales que dijeron que iban a meter sean de la misma calidad con la que se presentó y que se concluya con los plazos adecuados durante. Y se puede revisar después. Si una vez concluida la obra tiene la funcionalidad, si se ajustó al gasto, a lo que se había presupuestado y si no se benefició algún funcionario público. Pues eso también lo echaron para atrás los diputados. Entonces, no le dieron esas facultades que habíamos pensado. Tercero, habíamos pensado en un Consejo Nacional Ciudadano que se integrara a este sistema nacional para que vigilara que todas las entidades que están participando en el Sistema Nacional Anticorrupción pues lo hicieran adecuadamente. O sea, una vigilancia de la sociedad a los órganos que van a auditar, que van a revisar y que van a sancionar.
pues a él sí, a este órgano le están dando muchas facultades que legalmente no podría ejercerlas, porque son facultades de la Auditoría Superior, son facultades de la Secretaría de la Función Pública o son facultades de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción. Entonces, y esa es la tercera, la cuarta pata. La Fiscalía Especializada en Materia de Anticorrupción, en la propuesta que hicimos, se le iba a elevar la cantidad de facultades que iba a tener para perseguir el delito, para denunciar el delito y para aplicar o buscar que se aplicaran sanciones en materia penal y en materia administrativa. Con el acuerdo del 14 de marzo de la Procuraduría, donde descafeína bastante a la Fiscalía, y con lo que aprueban los diputados, pues obviamente el fiscal que se nombre, pues no va a ser un fiscal autónomo con amplias facultades para poder auditar, revisar y perseguir los delitos en materia de corrupción. Va a ser un empleado del procurador, ni siquiera puede pedir información de manera directa, tendría él que pedirle al procurador que solicite la información. Y si tenemos un procurador cuya afiliación partidista, como fue secretario general del PRI, es afín al gobierno, pues es obvio que no hay la autonomía en la Fiscalía para poder llevar a cabo una revisión a conciencia y aplicar las acciones que se van a aplicar. Por eso, nosotros como grupo parlamentario, después de analizar los perfiles, que son muy buenos perfiles los que se presentaron, pero en virtud de que no existe la legislación para a quien nombremos pueda aplicarla y revisar todos estos casos escandalosos, hemos decidido no aprobar al fiscal especializado en materia de anticorrupción en este periodo, hasta que no exista la legislación adecuada y que el fiscal pueda aplicar, investigar y sancionar a todos aquellos funcionarios públicos del nivel de gobierno federal, estatal y municipal adecuadamente. Esa es la determinación que tomamos el día de ayer. No aprobaremos a ninguna de las personas que han sido presentadas como fiscal para el cargo de fiscal especializado en anticorrupción, no por ellos, hay que decirlo, son muy buenos perfiles, sino porque aún aprobándolos, pues no tendrían más facultades que tener un escritorio más ahí en la Procuraduría General de la República. Yo creo que el nombramiento del fiscal debe ser uno de los actos de mayor responsabilidad del Senado y debe ser aprobado por todas las fuerzas políticas. Si una mayoría se quiere imponer para aprobar a un fiscal a modo, a un fiscal que no puede aplicar ninguna ley porque no tiene esas facultades, a un fiscal que lo que va a hacer es el solo nombramiento del fiscal, pues ya le va a dar y le va a lavar la cara al gobierno diciendo que ya hay un fiscal que va a investigar todos los casos. Pero ese fiscal, con lo que les acabo de mencionar, sin el Sistema Nacional Anticorrupción, sin que se le hayan elevado las facultades a nivel constitucional, sin una Secretaría de la Función Pública que sea aprobada por el Senado, sin la ampliación de facultades a la Auditoría Superior, pues tendríamos un fiscal pues de aparador y no un fiscal que realmente pueda impedir que se investiguen todos los actos de corrupción y particularmente los que vinculan al Ejecutivo Federal. Prácticamente estaría todo de manos De facultades. Entonces no tiene sentido que a estos profesionistas que han llegado para proponerse en ese cargo, los mandemos a ejercer un cargo sin facultades. Por esa razón, el grupo parlamentario del PAN en el Senado no aprobará a ningún fiscal en lo que resta del periodo y veremos si se hace una nueva convocatoria una vez que haya el acuerdo para modificar esta legislación y tengamos un fiscal de a de veras y no un fiscal como lo pretende el Ejecutivo Federal. Senador, dos cuestiones nacional anticorrupción. Hoy por la mañana decía Héctor Gutiérrez de la Garza que ellos van a seguir trabajando allá en Cámara de Diputados y que la enviarían acá al Senado. ¿Usted qué ha platicado? ¿A aprobarlo así como va o cree que se va a frenar allá en Diputados y no llega así como están las condiciones, no llega aquí al Senado de la República? E insistirle, porque me parece que la posición de ustedes como senadores del PAN es muy clara, no va a haber periodo extraordinario en el
Dos cosas. Mira, los diputados federales no pueden aprobar un modelo que desconoce al modelo del Partido de Acción Nacional. He mencionado las razones por las cuales no coincide el modelo presentado por el PRI al modelo de un verdadero sistema nacional anticorrupción que había presentado el grupo parlamentario del PAN en Cámara de Diputados, acordado con los senadores, ¿de qué decirlo? Esto se trabajó con los senadores del PAN, con el Comité Ejecutivo Nacional y con los diputados. Entonces no es posible que a unas horas de que se cierren los periodos extraordinarios, pues de pronto el PRI saque una contrapropuesta que realmente pues lo que está tratando de hacer es frenar un verdadero sistema nacional anticorrupción que no le da resultados al país y que obviamente lo único que se pretende, yo no sé si al ver la situación que se ha presentado en el país, pues ellos hayan decidido meter reversa en el tema, porque finalmente los actos más graves de corrupción pues son señalados hacia su propio gobierno, y en ese sentido creo que los diputados del PAN no podrían votar un sistema nacional anticorrupción absolutamente descafeinado. Pues el PRI tiene su mayoría en Cámara de Diputados, si deciden ejercerla, pues sería un mal mensaje, porque crear un sistema nacional anticorrupción con una mayoría de 2 o 3 partidos, un partido como el PRI, Verde y PANAL, sin tomar en cuenta a las 2 fuerzas más importantes después en el país, como es el PRD y el PAN, lo que estamos haciendo es mandarle un mensaje a la ciudadanía de que estamos creando un sistema pues para que no revise, para que no fiscalice y para que no ataque la corrupción, cuando realmente si algo le duele ahorita a nuestro país son los casos tan escandalosos de corrupción y los casos de inseguridad basados en la corrupción, porque para que las policías de Iguala estuvieran al servicio del narcotráfico, pues se tuvo que corromper el alcalde. Entonces, si seguimos con el tema de corrupción, pues es obvio que esto impacta en todos los niveles de gobierno. Las iniciativas del presidente Peña van a atacar un tema de infiltración del narcotráfico en los gobiernos municipales. ¿Qué es eso? Pues es la corrupción, o de un candidato que recibe dinero del narcotráfico y se pone a su servicio, o de un presidente municipal que recibe dinero del narcotráfico y le nombra al director de seguridad. Al final del día estamos embuidos en un tema sistemático de corrupción en el país, que es lo que perseguimos nosotros para poderlo atacar, crear todo un sistema que nos permita no eliminarlos, porque es complejo, pero por lo menos disminuir los índices de corrupción desde el municipio, el estado y por supuesto la federación. Estamos discutiéndolo todavía, vamos a sesionar todavía el domingo en la tarde, desde las 5 hasta que terminemos, y vamos a sesionar el lunes, 2 sesiones, una solemne y luego la ordinaria, y seguimos revisando los temas a ver qué tanto podemos avanzar, pero no vemos voluntad, así lo digo claramente, del partido en el gobierno, de que podamos avanzar en los temas más importantes que tiene el país en este momento, y el mensaje que mandaron el día de ayer en Cámara de Diputados pues es absolutamente regresivo. ¿Cómo cuáles son los temas que pueden avanzar? Pues tenemos el tema, mira, estamos trabajando el tema de salarios mínimos, tenemos una reserva en el 5º transitorio, estamos trabajando en el tema del Distrito Federal, que también traemos nosotros 3 reservas importantísimas en las que no hemos podido ponernos de acuerdo. Estamos trabajando en la ley de obras, que también hay que revisarla con detenimiento, y por supuesto traemos otros 39 dictámenes de distintas leyes que tienen que ver con ferrocarriles, aeropuertos, derecho de réplica, que necesitamos resolver, pero sí queremos resolver. Lo que tampoco podemos hacer es que por las prisas hagamos leyes mal hechas que al final del día perjudiquen más de lo que puedan beneficiar a la gente. ¿Las iniciativas del presidente de plano, no? Pues las iniciativas del presidente se siguen estudiando, estamos tratando de buscar consensos, estamos muy alejados del consenso todavía. Ellos piden mando único, ellos piden policía única, nosotros hablamos de mando único, pero el propio mando único tiene más de 12 a 16 variantes. Ellos piden distribución de competencias, nosotros pedimos que se respete las competencias que dice la Constitución. Ellos piden desaparición de autoridades municipales, nosotros pedimos que se respete el 115 constitucional. Entonces, en fin, todavía estamos muy alejados
de lograr un consenso, pero no hemos renunciado a seguir platicando, a estar en la mesa y a buscar el consenso de aquí al lunes. ¿Qué tanto todo este ambiente va, o de plano está la cosa como para que se quede atorada de aquí a más aquí? Pues mira, ya la situación es que necesitamos resolver el tema. Desde que llegaron las iniciativas, lo que nosotros planteamos es que había muy poco tiempo para ponernos de acuerdo. Hemos estado en la mesa discutiendo, pero al día de hoy no hemos logrado un consenso. Si no tenemos un consenso, no podríamos resolverla. Y si no hay consenso, pues tampoco podríamos ir a un extraordinario. Entonces necesitamos trabajar en el consenso de aquí al lunes y el lunes tomar la determinación si eso es posible o no es posible. Presidente, ¿hay uno sería más difícil porque se Sí, mira, el año electoral de alguna manera sí impacta a las cámaras, pero yo, por lo menos nuestro grupo está dispuesto, aún en año electoral, a sacar estas reformas, porque nos queda perfectamente claro que la falla fundamental en materia de seguridad, de procuración y de impartición de justicia no está en las cámaras. Es un tema que está en el Poder Judicial. Solo 2 delitos de 2 de cada 100 llegan a sentencia, el 98% o no se persigue o no se denuncia. El tema está en las procuradurías, no se mandó ninguna iniciativa para atender el tema de ministerios públicos, de procuradores, de policías estatales. A las policías estatales ni se les toca la iniciativa. Cuando tenemos casos gravísimos de infiltración de policías estatales, les doy 3 casos: Yarrington, Tamaulipas, Michoacán, con Jesús Reina y por supuesto Fausto Vallejo, y el caso de Quintana Roo con Mario Villanueva. O sea, sí hay casos clarísimos de infiltración del narcotráfico a nivel gobiernos estatales y la iniciativa ni los toca. Entonces, no podemos renunciar a que se atiendan estas iniciativas, aun cuando haya año electoral, en virtud de que la sociedad lo que está esperando es una respuesta. Ya nos dimos cuenta que el Ejecutivo no les está respondiendo, pues ahora el Congreso va a tener que hacer la tarea del Ejecutivo, pues para que la gente pues, se pueda sentir más segura. Señor, es una propiedad de la misma empresa, de la Casa Blanca. ¿A usted satisface la respuesta que... Este tema, como muchos otros, el funcionario debe dar una explicación convincente para la sociedad. O sea, es necesario que se revisen todos los temas y que, por supuesto, quien se vea involucrado en un escándalo como el que se ha presentado, pues pueda explicar fehacientemente, porque lo que está pasando en este momento es que la sociedad ya no nos cree. Y no nos cree no le cree al Estado como tal. Ya no ve al presidente, ya no ve a los secretarios, ya ve a todos, a diputados, a senadores, a alcaldes, a gobernadores. Se ha perdido la credibilidad y yo creo que es el rubro más delicado que tenemos que recuperar. El que ya la gente, los padres de Ayotzinapa no creen que lo que mencionó el procurador de los restos que se encontraron sean sus hijos. Ya no creen y veo cosas importantes, ¿no? Ya no creen la explicación de la Casa Blanca, ya no creen, es más, no nos creen ni a nosotros. Vinieron aquí y hubo, en lugar de un diálogo, pues hubo un señalamiento muy duro hacia las instituciones, justificado diría yo, porque obviamente se siente y se nota el dolor de los ciudadanos. Entonces yo creo que hay que recuperar la credibilidad y parte importante para recuperarla es que quien se ve involucrado en una situación como esta dé una explicación convincente a los ciudadanos. Por eso insistimos, es necesario crear el Sistema Nacional Anticorrupción, porque en ese sistema cualquier ciudadano puede ir o a la Auditoría Superior o a la Fiscalía o a la Secretaría de la Función Pública a interponer la denuncia correspondiente. Y este sistema está obligado a investigar, a darle seguimiento y con un fiscal autónomo como el que pretendemos, pues obviamente a salir y decirle a la gente si es verdad o no es verdad lo que se ha planteado. El problema de fondo que traemos es que no se quiere crear el sistema y no podemos nombrar a un fiscal que sería el garante de la transparencia y del combate a la corrupción porque no tiene facultades para hacerlo. Entonces creo que sí estamos entrampados en un problema muy serio y yo espero que haya la voluntad del gobierno y que haya la voluntad del PRI para escuchar a la sociedad y que se den cuenta
que estos temas de corrupción en lo que se ven involucrados, pues obviamente ya la gente no los cree. Por eso es importante crear esa institución y tener un fiscal a prueba de todo. La tarea que desarrolla el señor Videgaray en la Secretaría de Hacienda. Yo creo que primero debe explicar perfectamente a las instituciones primero, a la sociedad por supuesto, claramente de cómo se logró adquirir esta propiedad y por supuesto algo que sí debe hacer el gobierno es parar los contratos para estas empresas de este señor, porque pues tenemos conocimiento de más contratos, ¿verdad? Y todavía no los tenemos a la mano, pero se habla de la reparación o actualización del hangar presidencial, por ejemplo. Se habla de contratos de Petróleos Mexicanos para trasladar a funcionarios a las plataformas, renta de helicópteros y renta de aviones. Entonces, sí necesitamos que por lo menos detengan por un momento a esta empresa, pues para que se investigue perfectamente y evitar que haya conflicto de intereses. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.